Buenas tardes, mi nombre es Reinaldo Gallardo y vamos a responder la pregunta de investigación. ¿Cuáles son los procesos ecológicos para la agricultura sea sostenible durante el siglo XX y así evitar que los recursos a futuro se vayan agotando para el consumo de nuestra sociedad? Este tema se escogió y es de abordar gran importancia ya que estamos viviendo una crisis. Los alimentos hacen parte fundamental de nuestra existencia. A continuación, menciono un aporte que realiza la revista Portal del Medio Ambiente sobre este tema, y dice así: el concepto de agricultura sostenible y el de agricultura ecológica nacieron entre los años 40 y 70, como respuesta al gran incremento de la productividad agrícola, periodo conocido como Revolución Verde. Fue entonces cuando investigadores y científicos preocupados por los problemas socioeconómicos y medioambientales derivados de una agricultura intensiva que utiliza altos insumos de productos químicos y recursos hídricos dieron la voz de alarma. Cada vez que éramos más personas en el planeta y menor la superficie de área cultivada que correspondía por persona, este aumento de población llevó a la situación de un uso desmesurado de los suelos, con sus correspondientes problemas sobre el medio ambiente. Esto se llama contaminación del suelo y de las aguas y es un agotamiento de los recursos hídricos, empobrecimiento de la diversidad biológica, despoblación de comunidades rurales y sobre la salud de las personas, contaminación de alimentos con residuos de fitosanitarios. Es por ello que el informe Brundtland, publicado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, recogió por primera vez en el año 1987 el concepto de desarrollo sostenible y definió la agricultura sostenible como aquella que cubre las necesidades de hoy sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones en cubrir la suya. Estos datos estadísticos a día de hoy, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas, se estima que para el año 2050 la población mundial aumentará hasta alcanzar un total de 9.300 millones de personas, por lo que conseguir alimentar a toda la población será tarea complicada. Además, los últimos informes de la FAO indican que solo el 12% de la superficie del suelo presenta unas condiciones óptimas para el desarrollo de la agricultura. Es evidente que una agricultura respetuosa y preocupada por el medio ambiente es necesaria y cada vez más. Las empresas pertenecientes del sector agropecuario apuestan por basar su política de empresa en estos sistemas. El resumen del segundo tema tratado es sobre el conflicto armado en Colombia, en el cual el autor Lilian Jaffre nos dice: la literatura ofrece varios enfoques alternativos para explicar los fenómenos de conflicto interno y guerra civil. Quizá el debate más importante que presenta entre quienes sostienen que la violencia es el resultado de factores económicos y aquellos que afirman que los conflictos internos se originan en variables tales como las instituciones, el tipo de régimen, la presencia estatal y la inclusión o exclusión política. Un número importante de investigadores se centra en el papel que desempeñan las variables económicas en el conflicto interno. La segunda perspectiva, basada en la codicia, realiza el papel de los incentivos financieros para fomentar la rebelión. Esta literatura hace énfasis en los efectos de las rentas públicas y los recursos naturales, argumentando que estos juegan un papel fundamental en desencadenar y sostener la violencia política. En conclusión, la revisión detallada de las causas del conflicto violento en Colombia constituye un primer paso para entender las variaciones en los niveles de oposición violenta en los últimos años. Las variaciones en los niveles de oposición violenta en los últimos años. Estudios futuros deben abordar cada una de estas causas y analizar sus comportamientos para tratar de determinar si han jugado un papel en los cambios de los niveles de oposición violenta.
Dada la multitud casualidad del conflicto colombiano, la principal conclusión que se deriva de esta revisión bibliográfica es que todas las variables relacionadas con el conflicto de Colombia sean en cuenta cuando se trata de analizar los cambios en la intensidad del conflicto armado en Colombia. Muchas gracias.